Muchas gracias por acompañarnos en la edición de hoy. Queremos darle un gran agradecimiento a todos los que han recibido el podcast con tanta energía positiva. Hemos recibido muy buen feedback, a la gente de verdad le está gustando todo esto y... Alfonso, ¿Sí? no hemos publicado ningún podcast aún. Estamos pregrabando todo, para que sepan. Ya, pero ellos no sabían. Bienvenidos al podcast de hoy. 2 copas y un vino, nuestro tercer capítulo. Jay. Tercer capítulo. ¿Qué estamos tomando hoy, Alfonso? Chucha, no me acuerdo. Sí, Ventisquero, Reserva Alma de los Andes, Cabernet Sauvignon del 2017. Hoy estamos probando un vino nuevo. Queríamos experimentar con algo. Sí, era hora de agitar un poco la relación, ¿no? Está bastante rico. Sí, un suave tono. Igual ando con acidez de que hoy día me comí una empanada, pero después vamos a hablar de eso. Stay tuned. Así que igual se siente un poco raro el sabor, pero Sí. está bueno. Yo lo sentí más suave que el casillero, ponte tú. Sí, definitivamente es más suave que el casillero, pero está rico. Y por 5.000 pesos yo creo que... Estamos en Chile. Se toma vino rico. Hasta el vino en caja es bueno. Pero de un dolor de cabeza que... Sí, pero no estamos hoy día para hablar de vino, lamentablemente. ¿Algún día hablaremos solo de vino? Puta, ahí te voy a ceder el podcast a ti porque tú sabes más que yo solamente me lo tomo. Ya. Queremos dar un pequeño Sí. shout out. Un saludo y un Claro. agradecimiento a Javier San Martín, un amigo personal mío que fue quien hizo el tema del podcast que han escuchado hasta esta edición. Así que un saludo para él, para la gente que le interese, pueden buscarlo en su Instagram, seguirlo. Xavi.sanmartin con X y B corta en el Xavi. Y si quieren algún trabajo de composición pueden hablar con él, o si quieren solamente seguir a un imbécil amigo mío, adelante. Sí, hemos trabajado con él un par de veces Sí. en cortos que ha dirigido Alfonso. Algún día vamos a hacer un podcast hablando de tu experiencia como director. Oye, sí, estaría entretenido. Sí, hizo el soundtrack de un par de cortos que he dirigido y me gusta su estilo. Yo creo que quizás será una química por la relación, el conocernos desde pequeños, pero bueno, no tan pequeños, pero yo creo que algo hay ahí. Hay un talento que se puede explotar, así como en todos nosotros. Un buen tipo, talento joven, talento nacional, así que apoyen. Apóyennos como nos apoyan a nosotros. Muchas gracias. Ya. El podcast de hoy no tiene una temática en específico en realidad. De hecho, Queríamos sentarnos a conversar. Yo creo que vamos a hacer un poco, van a haber podcasts que van a tener temas más centrados y otros donde solamente vamos a charlar. sí, sobre lo que nos parezca conveniente y Ujú. esperemos que ustedes estén a tono para disfrutar aquellas conversaciones. Ojalá las 4 personas, porque soy ambiciosa, hay Sí. 4 personas que están escuchando esto, Yo votaría por 5, pero después hablamos de eso. les hayamos parecido lo suficientemente interesante las 2 primeras ediciones como para carrear este podcast con nosotros. O lo suficientemente ridículos como para reírse un rato, pero Claro. claro, el consumo es igual para nosotros. No sé si se dieron cuenta en las otras 2 ediciones del podcast. O sea, igual puede notarse algo, pero Claro. Alfonso y yo somos pareja. ujú. Uy, qué intenso. Por eso estamos haciendo el podcast. Nuestra relación se estancó y necesitamos una forma de reinventarnos. Exacto. Es una forma de pasar tiempo juntos que ya no fuera aburrido. Así es, una relación de 11 meses Ujú. y contando. Sí. Y puta, los dos somos personas universitarias ultra mantenidas. Oh, sí, Yo vivo con mi mamá. yo vivo con mi papá. Y ahora estamos en un departamento en la playa en nuestras vacaciones de invierno. Probablemente ya no sean vacaciones de invierno cuando ustedes escuchen esto porque... Lo más probable es que lo vamos a publicar todo cuando volvamos a Santiago. Exacto. Estamos pregrabando un poco de cosas, varios podcasts, varios diversos proyectos en los que estamos trabajando por un tema de que
en agosto cuando empecemos la U. Va a estar complicado Claro, mantener un nos va a ritmo. ayudar tener un banco de trabajo para hacer una entrada suave a la universidad y a poder mantener estos proyectos. Y también para aprender un poco lo que son los métodos de trabajo, Mm. nuestros acercamientos personales a distintos proyectos, entonces también es una buena práctica. Nos ha mantenido bien activos y hemos tomado cierta noción de un acercamiento a cómo realizamos las cosas. Sí, de hecho, ha sido entretenido porque por lo menos a mí me pasó, yo sé que a ti también la semana previa al viaje, los Ujú. dos estábamos súper vegetal en Santiago, estábamos haciendo nada, Yo me pasaba en puro YouTube y jugando en el computador, no hacía claro. nada más. Yo estuve enferma porque, jaja, me van a escuchar muchas veces enferma porque me enfermo mucho, ahora sigo enferma. Aún. Aún, los primeros 6 podcasts van a ser míos enferma. Entonces tampoco estaba en nada, estaba sintiéndome en la mierda y también viendo videos de YouTube. Yo creo que ya es como una cotidiana ese consumo de videos para el tiempo que no se ocupan nada. Sí. Es un buen relleno. Así que hemos estado bastante productivos, de hecho, Sí, estos el días. contraste es bien intenso, de hecho. Yo creo que también va por un tema de, por lo menos voy a hablar por mí. Este pasado semestre fue bastante frustrante y Pajero. claro, y me sentí muy estancada en muchos sentidos en la universidad. A mí me encantan los podcasts, pero la necesidad de tener un podcast un poco nació de eso, de tener una plataforma donde poder expresarme y también de tener un proyecto emocionante. Sí, en mi caso fue bastante parecido también. Yo también tuve un semestre un poco frustrante y estancado. Ujú. Y puta, una buena oportunidad para también explorar distintos medios y me gusta hablar harto, así que Sí, fue una a buena mí me gusta tomar oportunidad. mucho vino. O a mí también. De hecho, yo creo que eso es un soporte de nuestra relación. Oh, sí. Pero sí, yo creo que a nosotros nos pasó algo parecido en el semestre, donde los dos cumplimos roles este semestre dentro de los cortometrajes que hicimos el semestre pasado. Sí, yo estuve dirigiendo de nuevo. Yo estuve produciendo de nuevo, que a mí me encanta la producción. A mí, Me fascina la producción. Es lo que ojalá me pueda enfocar en eso a la hora de salir de la carrera. Pero es difícil. El semestre fue flojo, empecemos por ahí. sí, de partida. Y es difícil conectar con un proyecto que no te gusta. Puta, sí, eso ya es bien cagón, por lo menos. Sí, y una carrera que se trabaja tan en equipo, depender de otras personas es complicado. Entonces mi trabajo de producción, aparte de que no sentí que estaba haciendo nada diferente del semestre pasado, no sentí que aprendí algo nuevo o crecí como aspirante productora porque obviamente eran contextos muy distintos, cortos muy distintos con necesidades Muy distinto. muy distintas, pero no sé, fue un semestre raro. Sí, yo tuve un poco la misma experiencia, de hecho. Yo dirigiendo por segunda vez fue bastante plano en el tema de cómo se dieron las cosas. Yo tampoco tenía muchas ganas de empezar y varias veces estuve pateando el proyecto porque realmente Mm, no tenía ganas de nada. Había tenido un buen equipo el semestre pasado, entonces me había quedado muy con esa idea de trabajo muy potenciado y al final se dio todo lo contrario. Y puta, como director sentí que hice lo mismo, o sea, estaba mm. con la misma cantidad de investigación que había hecho antes, la preparación. La única diferencia que sentí realmente este semestre es que aprendí un poco más sobre guión, que es uno de los puntos que a mí me interesa explorar dentro de la carrera y que Sí, me gustaría desenvolverme cuando salga, si es que Diosito quiere. sí, entonces ojalá el próximo semestre, no sé, hay una energía distinta. Pero yo creo que este proyecto, más los otros en los que estamos trabajando, Ujú. stay tuned. Van a vernos publicar mucha Oh, mierda sí. por un largo tiempo. No sé, estos días trabajando en esto han sido muy satisfactorios para mí. Sí, de hecho. Y también ha sido una forma de mantenernos bien activos para Ujú. no estar repitiéndonos el plato que si bien puta, a todo el mundo le gusta no hacer nada en las vacaciones, me incluyo totalmente. A mí me Sí. encanta tener vacaciones en el semestre impuestas por mí.
Pero a veces el no hacer nada o el estar simplemente echado jugando y no cumplir ningún otro propósito es bien fome. Te estanca y Sí. todos los días se te vuelven repetitivos y todo el tiempo estás haciendo lo mismo y es frustrante igual. Entonces, también ha estado el factor acá en la playa que estamos los dos solos, lo que significa el también mantener un espacio de vivienda en trabajo, tú sabes. Equilibrado. Exacto. Sí, o sea, sí, hemos tenido unas cuantas instancias para experimentar algo parecido, pero esta es la primera vez que ha sido por un tiempo más prolongado. Claro, porque siempre habían sido... Instancias de 5 días, Exacto. nunca había sido algo de más de una semana. Ujú. Entonces igual es interesante un poco conocerse dentro de una experiencia de vida cotidiana, de mantener una casa, de llevar un ritmo y también el conocer a tu pareja en ese sentido. El ver cómo funcionan, el entender sus tiempos, sus ritmos, ver un poco cómo es la química de vida que se tiene. Claro, porque salir a tener una cita por un par de horas, incluso pasar el día juntos, obviamente tú vas a poner tu mejor energía y tu mejor cara porque es el día o el rato que vas a tener con tu pareja. Es muy Claro. distinto a todos los días que es como que empiezas a salir las, no sé, las mañas, Claro, se empiezan a explorar los terrenos desconocidos. Claro, igual es entretenido. Sí. Yo creo que hasta ahora hemos tenido una química bastante equilibrada en ese sentido. Creo que hemos logrado llevar bien los tiempos, pese a que se han dado circunstancias como la que se dio ayer. Oriana, por favor, cuéntanos qué estuviste haciendo todo el día. Antes de que todos me juzguen, Mhm. lo hice por un proyecto. Un proyecto que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Sí. ¿Lo hubiera hecho en mi tiempo libre? Sí, pero tengo la excusa de que es por un proyecto, así que chúpenla. Ayer jugué Resident Evil 4 de principio a fin durante el curso de 9 horas y media. A la 1 de la tarde me senté a jugarlo y no me paré hasta que lo terminé. No te paraste, de hecho. Yo te llevé comida, te llevaba agua, Sí. solamente pausas para ir al baño. Lo cual, muchas gracias porque No, sí, está no lo bien. hubiera podido hacer sola. A mí me va a Hubiera tocar tomado más después. rato. Sí, no. O sea, igual fue interesante para mí la experiencia de llevarlo todo por mi cuenta. Yo creo que es Ujú. algo que también aproveché y busqué en cierto modo en la oportunidad. Pero me encanta la idea de verte sentada todo el día jugando Resident Evil 4. Aparte que es un juego que yo nunca me había terminado, nunca había visto a mi hermana jugarlo y sabía que Sí. era bacán, pero ver la historia completa a través de ti jugándolo fue bastante entretenido. Sí. Un buen juego. Buen juego. Resident Evil 4 es de mis juegos favoritos así de infancia porque sí, yo empecé a jugar Resident Evil 4 cuando tenía 6 años. Mi abuelo y mi papá eran aficionados de los juegos. Ellos se compraron la GameCube juntos, creo que fue una Navidad, y compraron Resident Evil 4. Mi abuelo, en particular, solo le gustaban como 3 juegos. Doom, Resident Evil 2 y Resident Evil 4. Esos 3 juegos se los pasó cantidad de veces que no puedo nombrar. Yo me sentaba a verlos jugar. A mí siempre me gustaron los videojuegos de pequeña. Me llamaba la atención el terror. Mi papá, en particular, me acuerdo que me hizo ver mi primera película de terror cuando tenía como 7 años. Oye, qué experiencia. Sí, Qué buena paternidad de haber sido una infancia muy emotiva. sí, lo fue. Entonces yo me sentaba a ver a mi abuelo jugar y me gustaba mucho hasta un día que agarré, no sé, el coraje para agarrar el control y lo empecé a jugar y lo pasamos los dos muchísimas veces. Ese juego lo he comprado en 3 oportunidades distintas en mi vida. Y en 3 plataformas 3 distintas. consolas distintas, claro, plataformas distintas, de hecho, sí. Y ayer lo jugué por 9 horas y media, así que no regrets. La pasé bien y también la pasé mal. Sí. O sea, estar 9 horas estática en un sillón igual tienen su efecto. Sí. No me quiero poner muy íntima ni dar muchos detalles, pero después no me quería sentar.
Sí, entonces, por esa situación que se dio, tuve esta experiencia de llevar un poco la casa, que es bien interesante. Sí, y yo creo que la ventaja que tenemos nosotros es que los dos hemos tenido diferentes tipos de independencia, a pesar de que sí somos unos mantenidos y vivimos en la casa de nuestros respectivos Progenitores. Claro, hemos tenido experiencias y momentos de tener que... Valernos por nosotros Claro. mismos. Ahí hay un paréntesis porque lo tuyo fue independencia. Tú estuviste viviendo sola un año. Sí, yo viví un año en Argentina, viví en Mendoza. Una ciudad muy bonita, por si la quieren ir a visitar. No está muy lejos tampoco. No, pero sí tenemos un oyente internacional, Alfonso. Uno de los 4. ¿Conocí a algún argentino? No, bueno, tú sí puedes conocer argentinos. Tonto. Pero sí, yo viví un año en Mendoza y estudié allá un año. Eso no funcionó, por eso me mudé a Chile, pero... Es historia para otro podcast. Sí, no, si les interesa... Déjenlo en los comentarios. Vamos a grabarlo probablemente igual antes de volver a Santiago. Claro. Así que... Sí, no importa, si no les interesa lo voy a contar. Si bien mi mamá me apoyaba, no sé, tú sabes, a nivel monetario. Claro. Claro, yo vivía sola, vivía en un pequeño departamento. Y para mí ese choque fue interesante porque yo viví con mi abuela. Hola, abuela. Ella es una de las 4 personas. Ojalá. Si no me da mucha vergüenza haber dado ese saludo. Desde que tenía como 6, 7 años. Uh-huh. Una increíble mujer. Puedo contar muchas historias de ella y cuando ojalá pronto me venga a visitar, podríamos tener en el podcast. De hecho, sería una experiencia interesante. Tenemos que conseguir un micrófono para ella. Exacto. Y mi abuela es súper controladora. Sorry si estás escuchando esto. Pero sí, no deja que nadie se meta en la cocina. Se queja de que nadie se meta en la cocina, pero tampoco lo deja. Es una relación muy interesante. Entonces, un poco antes de mi viaje a Argentina, mi mudanza, ella había empezado a enseñarme a cocinar, comillas. Grandes comillas por lo que vi. Donde ella me explicaba las cosas, pero yo le decía, abuela, déjame hacer las cosas porque es una experiencia diferente el que te explican una receta al tú prepararla y sentir las texturas y las cantidades y los sabores y los olores. Claro, la práctica es la que Exacto. hace el maestro al final. Pero eso no fue el caso, entonces para mí el mudarme a Argentina fue intenso en ese sentido, porque tuve que aprender a cocinar de cero, lo cual le agarré el tiro relativamente rápido. Aprender a limpiar. A mí me carga limpiar, hasta hoy día, sé hacerlo. No excelente, pero mejor que hace unos años. Pero me carga. Énfasis en me carga. Odio limpiar. Puedo cocinar todo lo que quieras, no me mandes a limpiar. Que ha sido un poco el mecanismo que hemos llevado acá, porque yo igual tengo una afinidad por limpiar. Yo creo que porque mi mamá cuando yo era chico me hacía participar en la mantención de la casa. Claro. Entonces igual ha sido cierta noción por ese lado. Pero sigue tú. Entonces tuve esa experiencia un año viviendo sola. Puedo hablar de eso en otra ocasión, porque la independencia es un tema complejo. Sí, de hecho. Pero si bien ahora estoy viviendo con mi mamá y allá en esa casa está mi otra abuela, o la abuela, yo creo que esa abuela sí no está escuchando este podcast. No. Tengo igual ciertas independencias, igual tú en la casa de tu mamá o de tu papá te malacostumbras un poco en ciertos aspectos, pero es un músculo que está ahí. Si estoy en una situación donde yo tengo que encargarme de todas las cosas, claro, a nivel de hogar, lo puedo hacer. A mí me pasa algo muy parecido también, de hecho. Yo tuve un poco la experiencia contraria, o sea, por un tema, como decía, de la limpieza. La diferencia contigo es que yo era autónomo, no era que yo fuera independiente, que estuviera independizado. Yo siempre me interesé, de hecho, por cocinar. A mí fue algo que
se me dio relativamente con práctica y porque constantemente veía a mi mamá hacerlo, entonces fue una de las cosas que más me interesó por cuenta propia, porque dije, ya puta, si algún día me voy a ir de esta casa, que todavía no es ese día, a mis 24 años, voy a necesitar saber cocinar y no me voy a conformar con comer cualquier cosa todos los días o comer lo mismo todos los días. Y eso está súper bien. Después, por otro lado, está lo de la limpieza. Yo siempre tuve una noción de mantención de lo que es mi espacio y alguna zona donde, no sé, se me pedía que pasara la aspiradora. O siempre me encargaba del living. Siempre era como mi espacio del living. Entonces, yo me encargaba de, no sé, de limpiar el sillón, el televisor, desempolvar. Toda esa parte del mecanismo. Se suponía que hiciera lo mismo con mi pieza, pero siempre he tenido una maña muy extraña por dejarla La totalmente cagada. tirada. Puedo tener la casa impecable, pero mi pieza siempre va a estar desordenada, a menos que llegue a un extremo. Que es algo que estamos trabajando. Sí, que de hecho nos está pasando un poco acá porque la cocina está súper bien. Ujú. Tenemos un espacio de trabajo un poco complicado que no necesariamente es apto para tener computadores, equipos, pero Se nos puede dar. claro, estamos trabajando en eso, pero yo creo que el punto más débil Es la es la habitación. pieza. Sí, de hecho. Entonces, un poco las experiencias de cada uno nos da cierta química Ujú. de trabajo y de convivencia. Así que yo por ese lado estoy bastante agradecido. Sí, de hecho, son buenas instancias a nivel personal y a nivel de pareja. De hecho. Ujú. Y ese es un tema interesante porque lo que se da últimamente un poco es hablar de este personaje que es el hijo mantenido, Mm, que se da harto. O sea, eventualmente por un temas personales mi hermano terminó llegando a la casa. Claro que es una idea totalmente distinta por cómo se dio su situación en particular. sí, Pero un poco esa noción del hijo, no sé, 20 30 años de repente, que tiene poca experiencia afuera y que no se da un poco el espacio del desarrollo, de crecer, de independizarse y de buscar un poco esa libertad y esa responsabilidad. Va un tema mucho con lo que es la seguridad y el pensamiento de cada persona. de Los hecho. jóvenes chilenos y la personalidad del chileno tiende a ser un poco frágil en muchos sentidos. Entonces, es algo constante ver de repente familiares, amigos, cercanos, gente de círculos que se quedan muy cómodamente en la casa de los papás hasta edades avanzadas. Y si bien yo no digo que haya nada malo, de hecho probablemente voy a terminar haciendo lo mismo. Es una observación que estoy haciendo nomás. Es curioso verlo por ese lado, porque hasta cierto punto esos mismos parámetros son los que nos afectan a cada uno, a mí también me afectan hasta cierto punto. Yo creo que va de parte en parte. A veces no tienes el espacio para desarrollarte como individuo y Claro, aprenderte a cuidarte, pero también está la flojera. que yo me declaro culpable por ese lado, soy súper flojo. Entonces está el no tener ganas y el no ser proactivo. De, no sé, mi papá no dejó almuerzo hoy, ya. Voy a comer como la mierda hoy, mañana comeré bien. Claro, en vez de eso, ir y prepararte algo. Ese es el Exacto. tema. En muchos sentidos no es que falten las habilidades o la capacidad o el conocimiento, simplemente es la paja y el ser Ujú, cómodo. Yo casi totalmente. nunca lavo la ropa fuera de mi casa. Lo he hecho como dos, tres veces en la vida. Entonces, es algo de lo que simplemente me desligué y no estoy acostumbrado a hacer. Si bien he tenido el interés de aprender a manejar los balances y todo el tema que conlleva las porciones de detergente, lo que sea, Claro. es por un tema de que, puta, yo también estoy buscando hasta cierto punto mi autonomía, mi independencia, también por otro lado para liberar carga, Exacto. en De muchos hecho. sentidos. Sí, sí, yo por lo menos cuando recién me mudé a la casa de mi mamá sí fue el paraíso y fui muy mal criada y dejé de ser una persona útil en su totalidad. Ujú. Pero hace varios meses que por situaciones en específico decidí volverme más proactiva, al menos con mis cosas. Es que ese es el tema, es como lo mínimo realmente. Claro. Y teniendo las comodidades, por ejemplo, yo cuando vivía en Mendoza no tenía lavadora. Mm. Yo tenía que caminar a la lavandería más cercana que queda unos 15 minutos caminando. Y cargando ropa sucia. Claro, más allá del peso,
si alguna persona que está escuchando esto ha ido a Argentina en verano, Ah, ya. Been there. te la encargo. Era horrible. Y me quedaba, o sea, al borde donde si es mucha información, lo siento, no tenía ropa interior limpia por la paja de caminar esos 15-20 minutos a todo sol con 40 grados, era horrible. Entonces el tener en la comodidad de mi casa, de estar la lavadora dentro de la casa, es como que no me puede dar paja. Sí, por eso. Va un tema con lo que es la visión y la intención de cada uno. Yo si bien soy cómodo en ciertos aspectos que simplemente me libero, no manejo, me encargo al menos de ayudar en otras partes. Cuando tú quizás no ordeno mi pieza, pero sigo haciéndome cargo del living aún hoy en día de repente. Claro. Mayormente la cocina. La cocina es donde yo estoy más metido y siempre estoy lavando la loza, limpiando el mesón, que de repente tengo que cocinar y lo hago. Pero son bajo ciertas circunstancias que cocino realmente. Más que nada cuando vas tú de visita o cuando... Y ahí cocinamos juntos, de hecho. Sí, de hecho. O cuando no está la opción de que mi papá prepare comida. Entonces por ese lado hay ciertas partes que yo hago. También va un poco con los tiempos, por lo menos a mí me pasó a finales del semestre, donde la verdad estaba haciendo un trabajo horrible en cuidar de mí misma. Sí. Porque estaba súper estresada, estaba con muchas cosas. Me quedó un poco jodida la carga horaria el semestre pasado. Sí, de hecho. Y era de llegar a mi casa a dormir si tenía la libertad de hacerlo. Porque la noche anterior había trasnochado o había dormido mal. Yo tiendo a dormir bastante mal. Y el tener que levantarme temprano, este año nos cambiamos de sede y ahora la U me queda más lejos. El año pasado me queda súper cerca por la mierda. Claro, los últimos meses estaba comiendo súper mal, estaba durmiendo súper mal. Entonces va también un poco con los tiempos y también hacerse el tiempo de cuidarse de uno mismo, que es súper importante. Si tú no estás bien, no vas a funcionar bien en otros aspectos De hecho. de tu vida. Muchas veces consumimos el ocio en vez de preocuparnos por nosotros mismos. Claro, entonces por lo menos en mi caso yo soy vegetariana y hay ocasiones donde de repente en mi casa mi abuela sí cocina cosas aptas, friendly, claro, pero otras semanas donde no. Entonces las semanas donde lo hacía yo me aprovechaba de eso, de poder comer bien esa semana porque no me daba el tiempo de cocinar o no me daba la energía para hacerlo. Las semanas donde no estaba en la mierda y estaba sobreviviendo con lo que podía. Y cuando sí cocinaba, que de hecho algo que quiero comentar, cuando sí cocinaba estaba cocinando para salir del paso. Meramente humano, necesita comida. carbohidratos, proteína. Claro, y a mí me encanta la comida. Y eso fue uno de los temas más importantes para mí, el hacer el cambio al volverme vegetariana, que llevo un poco más de un año. 1, tiene que ser funcional para mí. Y 2, yo tengo que comer rico. Porque es rico comer rico. claro, es algo que yo encuentro muy satisfactorio y es un gusto para mí el comer rico. Es un placer al final. Sí, exacto, un placer totalmente. Más allá del sustento de la necesidad. Exacto, entonces esos últimos meses estaba comiendo por salir del paso, me estaba repitiendo mucho las mismas cosas que sabía que podía hacer súper rápido. El arroz. Claro. Y no estaba disfrutando la comida. Aparte de que me sentía mal a nivel físico porque no me estaba cuidando bien, no estaba disfrutando la comida. Y eso me llevó a tentarme a quizás comer carne solo por el comer algo distinto. Lo cual es bien... Es bien intenso moralmente. Claro. Si es que llegaste en algún momento a la decisión de volverte vegetariana. O sea, qué tan colapsada, Claro. a qué límite hay que llegar para considerarlo solamente por un sabor distinto. Claro, por comer, era totalmente por comer algo diferente. No era por más nada. Sí, es medio frustrante ese tipo de sensaciones, pero fue un just get through this, terminar el semestre. Aguantar y... Claro, y
y ahora estamos comiendo rico. Exacto. Y desde que terminó el semestre me he concentrado en ponerle atención a eso. Y el comer rico no. Y sí hemos estado comiendo bastante rico. Así que... Como ayer que cociné yo. Sí, de hecho. Entonces por ese lado es saber el manejar los tiempos y saber cuál es un buen equilibrio. Es que hasta cierto punto yo creo que es parte de la vida universitaria el Claro. que se te vayan a la mierda los tiempos. Sí. Al menos por lo que he experimentado y por lo que he visto en otras personas también cercanas a mí. Es realmente irse a la mierda. Uh-huh. Yo tengo una maña muy fuerte de siempre levantarme temprano. Nunca paso de las 9 de la mañana. Ahora que estoy de vacaciones se me ha cambiado un poco, pero en días hábiles, días de trabajo, días de estudio, siempre es mínimo a esa hora y a veces a la noche anterior me acosté a las 3 de la mañana escribiendo algo para el guión o editando o trabajando en esta mierda, trabajando en esta otra mierda. Entonces igual es agotador por ese lado. Uh-huh. Y trabajar un poco los tiempos, de repente, no sé, yo me despertaba a esa hora, pero estaba tan demacrado que no podía tomar acción hasta las 11 de la mañana y ahí recién salía de la cama y Claro. entonces es un comienzo muy lento que al final, puta, al menos en mi caso, todo el resto de la casa sigue su ritmo y yo estoy a 1 por hora. Exacto. Hasta la hora de almuerzo y de ahí empiezo a retomar bien. Entonces igual también hay un poco, como tú dices, el manejo de los tiempos y también el ritmo de los demás, porque pasa mucho que, no sé, de repente uno cree tener un plan de trabajo, por decirlo así, como ya, puta, estoy en la casa, hoy día voy a cocinar esto, o voy a encargarme de esto, y resulta que porque te levantaste un poco más tarde, ya está hecho, o ya hay un almuerzo hecho, entonces como, Claro. ya, puta, no hace falta, ya voy a lavar la ropa, y de repente el canasto está vacío, y como, bueno, puta, ya, yo no me quejo, pero hasta cierto punto también da un estancamiento, y es un estancamiento que hasta cierto punto nosotros mismos buscamos. De hecho. Porque buscamos ser cómodos, buscamos un poco la comodidad y simplemente ya no me voy a calentar la cabeza, voy a aceptar lo que haya. Ahora, un gag que se ha dado constantemente en mi casa es cuando mi papá decía hacer tortilla de jurel, que yo la comí tanto por la paja de no cocinar y mi papá es del tipo de persona que puede comer muy seguido algo sin aburrirse. Llegó un punto en el que yo detesté esa tortilla y ahora cada vez que mi papá la hace yo digo ya, a la mierda, voy a cocinarme algo aparte, aunque sea chico, aunque sea, no sé, un arroz, un fideo. Pero aún dentro de lo que fue el semestre pasado, aún así comí más de alguna vez por el decir ya, pico, necesito comida. Claro. Y servírtela con arroz y ponerle un poco de ketchup hinchado. Que pase piola el sabor. Que termine rápido esto. Sí, es como ya, tengo el estómago lleno, ya, puedo seguir trabajando. Para mí en ese caso sería el arroz con lentejas. Sí, de hecho. A mí me encantan ¿cómo se llaman? Legumbres. Las legumbres. Legumbres. Excepto las lentejas. Nosotros estamos muy acostumbrados a que una vez a la semana, esto un poco culturalmente, se come algún tipo de... ¿Legumbre? Exacto. ¿Es una nueva palabra para ti? No, solamente soy tonta. Pero con las lentejas en particular es como que, ok, las voy a comer porque no hay más nada y tengo que seguir con mi día y vamos a hacer esto rápido. Claro, y cumplen su propósito. Exacto, son una buena proteína. Y ese es un tema porque yo creo que va un poco con las costumbres que agarramos de niño. Porque fácil uno puede darse el lujo de, puta, estoy más grande, estoy adulto, me cocino, ¿cachai? En paralelo con ese tiempo, decir ya quiero comer esto y hacerlo, pero aún así estar cayendo en el comer algo que quizás no es tan atractivo, no te llama la atención solo porque es fácil de preparar o sabes cómo hacerlo. Claro. Y es un poco la comodidad. Sí, de hecho, a mí me pasó, por lo menos cuando viví en Mendoza, que yo al principio del semestre le puse la cruz a la comida en el casino y un mes después estaba comiendo en el casino. Es algo que no podemos evitar. Me
azoté tanto con las milanesas. Uh, Ok, las milanesas son ricas, pero era todos los días milanesa al almuerzo. Milanesa con un poco de arroz. A veces habían papas, eso era emocionante. O algún assortment de vegetales para acompañar. Y incluso antes de volverme vegetariana, tú me nombrabas una milanesa y yo, porque no, sí, no. está totalmente saturada. Sí. Entonces, si bien llevaba un ritmo de vida un poco más acelerado que quizás el que llevo ahora por la necesidad de, Claro. igual caía en lo mismo. Yo todo ese año en Mendoza, a excepción de los sábados y domingos, yo nunca desayuné en mi casa. Porque era despertar, darme una ducha, vestirme rápido, no me maquillaba directamente. Era salir lo más rápido posible, ¿no? Claro, y lo que sí siempre me hacía todas las mañanas era un té. Y me lo llevaba en una tacita para llevar. Y me iba a la universidad. Y cuando había el primer break de la mañana, ahí salí y me compraba una media luna. Y eso era mi desayuno. Y cagadísima de hambre, me imagino. Sí, y también aborrecí un poco las medialunas por un tiempo, pero the love is back. Sí, de hecho siempre compramos las medialunas del Toto. Del Toto son Las del Toto ricas. son súper ricas. Not sponsored. But sponsor, No, please. estaría bueno. Ahora, una de las cosas que cabe destacar dentro de lo que ha sido la experiencia, puta, sí, estamos viendo juntos, estamos teniendo toda esta exploración de responsabilidades, de un poco el llevar la casa, pero seguimos estando en la playa y puta, Sí. dan ganas de salir, dan ganas de explorar, de ver las ferias artesanales, de comer alguna cosa rica, por eso Sí. la empanada. Que debo decir, sobre todo después de el día de ayer. De 9 horas y media de Resident Evil. Stay tuned para ese proyecto. Yo tenía la necesidad de salir. No, me imagino. Sí. Y hoy salimos a pasear un rato. De hecho, íbamos con la intención de comer empanadas, Ujú, comer churros, comer churros porque porque hay un local hay de un churros local muy de rico en el churros Quisco. espectacular. Excelente. Y pasear y ver las ferias y hacer un restock de un par de compras que teníamos que hacer a Al nivel supermercado. Claro, de supermercado. Todo empezó, Todo empezó mal. claro, con un pequeño puesto donde tenía unos pósters muy cool. Sí, sí, de hecho. Que son un poco los pósters genéricos que te encontré en la playa, pero puta, habían algunos muy lindos estéticamente que al final fue como, ¿a cuánto están a Lucas? Ya me llevo 3. Claro, entonces cada uno se compró un par de pósters. Después pasamos por un puesto donde vendían calcetines y guantes. Que ahí tú te hiciste la América Ujú. en dispositivos de calor. Sí, pues estamos ahora en invierno. Ya creo que ya dijiste vacaciones de invierno, no De hace hecho. falta aclararlo. Estamos en invierno, por si no lo habían Hace entendido frío. antes. Sí, este lado. Como que entramos en este spin de comprar Y de comprar. que ninguno de los dos tenía planificado. Tampoco teníamos los fondos como para hacerlo. Tan degeneradamente, ¿no? Pero eran cosas que al final nos servían. No Sí, sé. yo creo que lo más inútil que compramos fue los pósters, por un tema de Ujú. que es algo totalmente estético. Hasta la comida Sí. nos sirve más porque salimos sin almorzar. Ese fue un poco la mayor parte de nuestro día. Después, en el regreso, los dos nos mareamos, porque sí. Sí, yo creo que era porque íbamos en un auto nuevo. Habíamos pedido un Uber porque estábamos a 1 hora caminando y... Claro, íbamos cargados. Igual sí hicimos las compras de supermercado. Sí, de hecho. Una de las Entre cosas que compramos esas- fue vino. Sí, obvio. Lo necesitábamos para el capítulo de hoy día. Igual si no estuviéramos haciendo un podcast que tuviera temática de vino, Seguiríamos comprando. No nos acomplejaríamos. Sí, entonces, un poco por ese lado andábamos medio cargados. Igual andábamos con un día casi completo de caminata encima, Ujú. desde más o menos como las 2 de la tarde Ujú. hasta... No, igual no fue tanto no rato. fue tanto rato, pero sí. Nos afectó y estamos mal. Sí, no, y de hecho llegamos A a dejar dormir una las cosas siesta. tiradas y a dormir. Ya, pero eso fue porque ambos nos mareamos en el auto, que Sí. era un auto de una chica que estaba nuevo. Ujú. Y la tipa iba con
las ventanas cerradas y sin aire acondicionado. Yo creo que hasta cierto punto quería intoxicarse con el olor de su auto nuevo para sentir la satisfacción. Todavía tenía los plásticos en los asientos. De hecho. Y en el asiento trasero había una manta, había como una frazada de 2 plazas cubriendo todo. Sí, en mi asiento en el copiloto también había una manta. ¿Viste? Yo creo que quería drogarse en su propia satisfacción Está bien. capitalista. Pero sí, dormimos como 2 horas y media, de hecho. Sí, Un buen rato. fue un buen rato. Y nos despertamos a ver una película. Que Y a vamos a grabar. comentar en un ratito. Sí, de hecho. Ajá. Stay tuned. Y después a grabar esto. Sí. Entonces igual fue un día relativamente no estándar, pero bien tranquilo. Sí. Salimos, paseamos, vimos las tiendas, comimos empanadas, de hecho. Yo me comí 2 empanadas, una de marisco, que es como un poco preparada con pino, con cebolla, y otra de pino, que son mis 2 empanadas favoritas, y puta, me dio una acidez horrible. Que de hecho nosotros vinimos de un par de días en el verano. Comimos en ese mismo sitio. Ujú. Y te dio la misma acidez. Sí, de hecho, y comí las mismas empanadas. De hecho. Entonces igual fue una búsqueda un tanto masoquista. De hecho yo lo pensé en un momento y dije, oh mierda, capaz que me debo acidez de nuevo. Ya lo mismo, es rica esta mierda. Sí. Yo me comí empanadas de queso porque Love queso. Gotta love. un gran praise a los veganos. Yo no puedo vivir sin el queso. Es muy rico. Sí. Y las empanadas de queso son exquisitas. Sí, son ricas. Es gracioso porque de repente, no solo acá, sino en Santiago también vamos a diferentes sitios porque nos provoca por ahí comer empanadas o porque la paja. Sí. Llámese el local de las tías en la U. Claro. O un local argentino que hay detrás de mi casa. También. Ay, qué empanadas más ricas. Sí. Y hay varias opciones vegetarianas de diferentes tipos de empanadas. Yo Sí, de solamente hecho. pido la de queso. Me gusta el queso. Es rico el queso. Sí. A mí me satura un poco de repente. Cuando son esas empanadas que vienen con un recorte de queso, un cuarto de Un queso bloque. adentro, derretido. Oh, no, igual me saturo de repente. Y también te pasó una vez en el local, en ese el argentino. Sí, me acuerdo una vez que estábamos comiendo ahí, me terminé comiendo todo el borde de la empanada y sacándole la masa. Y quedó solamente un bloque de puro queso. Que ya se había solidificado porque había pasado harto rato desde que la habían preparado. Claro. Un bloque de queso con cero masa alrededor. Ese fue un día oscuro en tu historia por el amor del queso. Sí, no, ese día creo que me dieron náuseas. Fue Sí, mucho. de hecho. Ha sido bien entretenido el viaje a la playa. Ha sido muy didáctico. Hemos aprendido harto, yo creo, hasta cierto Ujú. punto el uno del otro. Yo creo que aún nos falta harto por experimentar, así como nos falta tiempo por estar juntos Ujú. acá conviviendo. Sí, igual estamos en la primera semana. De hecho. Ujú. Así que todavía nos queda bastante tiempo. Y ahí un poco ver quizás más adelante en los siguientes podcasts la degradación emocional que vivimos y la decadencia o simplemente que todo va a estar bien. Claro. Ahí veremos, nadie se espera lo que viene más adelante. Breakup podcast. ¿Te imaginas? Sería un formato interesante para explorar eso. Ya que está un poco saturado en YouTube. Una pareja terminando en un podcast Ujú. o un podcast de una pareja que terminó. Yo creo que debe existir ese podcast de la pareja que terminó. Probablemente. Sí, pero una pareja terminando en un podcast. O sea, igual han habido formatos parecidos. Una vez vi un video de un imbécil que terminó con su pareja mientras estaba streameando. Creo que tú lo Ok. viste, era un tipo medio asiático. No. Era un imbécil y estaba streameando y solamente para sacar más views y la gente le donara. Estuvo constantemente exponiendo a la pareja en cámara y la llamaba y por altavoz y todo durante el stream solamente para aprovecharse de una situación que de hecho debe haber sido súper intensa Horrible. emocionalmente para ella. Sí. Y el otro tipo simplemente pensando en la plata y en las posibilidades de ganar visitas. O sea, qué imbécil más grande.
Las redes sociales se están poniendo ¿Tóxica? súper raras. ¿Ustedes sabían que el video con más visitas que no fuera relacionado con música o trailers de películas, que eso es como una sección aparte de YouTube? El video con más visitas del año pasado fue dos youtubers famosos anunciando que habían terminado. ¿En serio? Ujú. ¿Nombres? ¿O no los Es quieres una dar? youtuber muy grande, pero yo creo que van a saber quién es. Liza Koshy Ni puta idea de quién es esa tipa. y David Dobrik. No, pero tú me habías contado algo al respecto, ¿no? Creo que una vez lo conversamos. Sí, o sea, una vez te conté, vi un video bien interesante donde hacían una comparación entre David Dobrik y Jake Paul, Oh, que seguro que si están bastante metidos en internet saben de quién estamos hablando. yo conozco a Jake Paul, al menos. Sí. Ustedes probablemente saben lo escandaloso y tóxico que es Jake Paul. Y hacían una comparación de que el contenido de Jake Paul y de David Dobrik es bastante parecido. Ujú. Lo único es que Jake Paul se aprovechó de este personaje villano que se interpreta de él en En las redes redes sociales, sociales, en en las las noticias. noticias. Claro. Y David Dobrik quiso ser el good boy. Con el mismo contenido de mierda. Ya, no, sí entiendo. Pero, Un acercamiento con al una- menos un poco más ético, exacto, una imagen más más limpia, propia. Una opinión. de hecho. Así como muchas otras que vamos a expresar a lo largo de estos capítulos. Yo creo que Exacto. hasta podríamos hacer todo... Vamos a hacer un podcast entero hablando de YouTube. Podemos hacer todo un podcast hablando de youtubers de distintas personalidades que pueden ser bien tóxicas y manipuladoras. Sí. ¿Sabes qué es gracioso? Que hasta ahora en los 3 capítulos que hemos grabado siempre teníamos ideas de podcast dentro del podcast. Sí, yo creo que va a ser un staple, como una Mm. marca personal dentro del podcast. Todos los que hemos mencionado en algún punto los van a ver. Así que, o sea, los van a escuchar. Sí, por ahora. No sabemos si más adelante ocuparemos cámara cuando tengamos un display decente que no sean un par de cajones arriba de una mesa. Claro. Así que eso. Y bueno, hablando de temas tóxicos, Uf. hablemos sobre la película que vimos hoy día. Sí. La película que vimos hoy día se llama Get Out. Esta película estuvo en el circuito de los Oscars del 2017, si no me equivoco. Yo esta película la había visto de antes. Tú no la habías visto. No, primera vez que la veía. Cuando salió esta película, a primera vista, yo no... Como que no me llamó tanto la atención, no le tenía tanta fe. Ujú. Pero cuando la vi... uf, Oye, qué mierda. sí. Demos... El disclaimer, Claro. para los que no sepan, esta película... Trata temáticas bastante intensas respecto a un poco lo que es el racismo. en Estados Unidos, específicamente. De hecho, todo el contexto ocurre en Estados Unidos. Sí, entonces, cuando se trata de estos temas y nosotros estamos presentando un poco un podcast de dar opiniones quizás no muy políticamente correctas o si bien hay una pequeña investigación de por medio, no No es no, algo... no somos un noticiero, no somos personas dando reportajes ni dando hechos sobre ciertos temas. Y cuando se trata de estos temas hay una responsabilidad. Claro, hay que tener un acercamiento responsable a cómo los tratamos. Por eso Claro. es importante para nosotros aclarar que dentro de todo lo que puede abordar el tema del racismo, que de hecho puede ser temática completa para todo un podcast, incluso una serie de podcasts, Claro. nosotros no estamos en las condiciones de hablar al respecto. Porque nunca hemos experimentado algo así realmente. Y yo creo que es injusto el... Obviamente infórmate, obviamente inicia una conversación al respecto, pero el dar opiniones no sé si nos corresponde. No somos las personas indicadas para hablar de una situación que nunca Claro. hemos vivido. Y O si sea, yo no tiene creo que sentido. alguna vez quisiéramos hacer un podcast al respecto, nos encantaría tener alguna especie de invitado Alguien que que- nos pudiera guiar un poco más en el tema. Claro, Por un tema de responsabilidad. Entonces, lo que vamos con esto es que no estamos presentando ninguna visión política en específico o dando opiniones. respecto a la situación del racismo y un Claro. poco también que de hecho se ha estado haciendo mucho más presente en Chile actualmente con el tema de la inmigración que se da. Sí.
que no es un tema que vamos a tratar hoy día, Claro. por obvias razones, que ya hemos hablado. Pero más que nada hablar dentro de lo que es el universo de la película, un poco la perspectiva que se tiene dentro de lo que es esa historia. Exacto. Entonces, estamos acá para hablar de la película. Get Out. Yo creo que la película comienza muy fuerte, Sí. ya de una dándote el golpe con respecto a la temática que se va a abordar, que como ya mencionamos, la temática del racismo. Dentro de lo que es el mundo de la película, yo creo que siendo una historia bien cruda que se siente tan real y tan potente, dentro de lo que fue un poco el manejo de los personajes, de lo que fue el tema de la historia, de la narrativa, de cómo se desenvuelve todo, verosímil hasta cierto Sí. punto. O sea, son situaciones que si bien puede no ser algo que haya salido en las noticias o algo que haya causado algún revuelo en las redes sociales, sí es algo factible. Y yo creo So- que eso, tomando en cuenta la temática, que de hecho es una muy interesante para explorar ese tema, todo lo que es una película, una producción respecto al suspenso, al thriller, toda esta tensión constante, yo creo que es una excelente forma de renovar un poco la exploración, como ya lo habíamos conversado, de hecho, cuando terminó la película. Sí, que yo, de hecho son dos puntos que más allá de, o sea, la película técnicamente está muy bien hecha. Sí, El trabajo de guión está excelente, los personajes te hacen sentido. el trabajo de foto es espectacular. Hay unos planos secuencia. La primera secuencia inicial es casi totalmente un plano secuencia. Sí. Hay dos cortes, creo, que sin duda es excelente. Sí, pero a mí lo que me impresiona de esta película son dos cosas. Una es un thriller psicológico con slash terror slash suspenso. Ujú. Y un poco también una comedia negra, bien, Una bien una sutil. pizca de comedia negra que de hecho yo considero harto que es el personaje del amigo del protagonista. Exacto, de Ujú. hecho. Em, yo soy fanática del género del terror, me encanta. Tengo muchos problemas con él. De hecho. Y encuentro que las historias de personas verdaderas, las historias humanas, el humano, da mucha más miedo que la presencia de un espíritu. Encuentro yo. Que de hecho hasta cierto punto ha sido un poco el enfoque de la industria últimamente. Claro, el ser humano es... Realmente igual de terrorífico, quizás peor incluso que todas estas entidades que demonizamos, alienígenas, espíritus, Claro. fantasmas, demonios. Entonces encuentro esta película un poco una reinvención del género actual y el estado actual de las películas de terror. Definitivamente. Una reinvención excelente. Sí. Cabe mucho destacar, bueno, más allá de si bien el aspecto técnico y el guión, la atmósfera generada es muy intensa, yo creo que el cómo se abordó el tema de la premisa finalmente, o sea, Ujú. que de hecho es la de un hombre afroamericano que va a conocer la familia de su pareja, que es una chica blanca muy estereotipo norteamericano, de hecho, como Ujú. ingenua y blanca, que hasta cierto punto cae dentro de esa categoría, pero hay mucho más del personaje, hay mucho más de la historia, hay mucho más de la familia y la forma en la que se desenvuelven los eventos. Ujú. Yo creo el, el tema principal con el que se maneja todo el suspenso. Sí, de hecho, y que a nivel histórico del cine, si bien el racismo es un tema que se ha retratado mucho, es un tema que está súper presente actualmente a nivel sociedad. Es interesante cómo lo manejan porque la mayoría de las películas que hemos visto sobre este tema han sido películas de época, Sí, donde se habla de la esclavitud, que las películas en el sur, ese tipo de cosas que se han retratado, si bien son historias súper poderosas, y no por totalmente eso, merecidas de ser claro, contadas. obviamente. Hacía falta el contar las historias quizás de ahora y presentarte un tema que se ha retratado tanto de una nueva forma. Y ese es el tema, porque esa es la parte más cine de esa película, el Ujú. cómo te estaba contando la película, cómo te está contando esta historia de racismo y toda la temática que tiene. El aspecto creativo
que, oye, yo considero al director un hombre... De hecho, es su ópera prima. ¿Cuál era el nombre del director, te acuerdas? Vamos a poner el nombre del director acá. Jordan Peele. Después vamos a confirmarlo, pero es realmente... Sí, es su primer largometraje. Su primer largometraje había y es impresionante. Realizado cortometraje y trabajo en televisión. Y de hecho, yo recuerdo haber visto un par de entrevistas de él durante el circuito de los Oscars 2017, donde él hablaba de que mucha gente le sugirió que no se lanzara con este guión, porque él es el guionista de la película también. Uh-huh. No se lanzara con este guión para su primer largometraje, porque era jugado. Era muy jugado. Y el tipo se la jugó. Y la logró. Y le salió excelente. Realmente excelente. Uh-huh. O sea, la película, si no la han visto, oye, véanla. Si les gusta el suspenso, el terror, si les gustan esas atmósferas tensas que, de hecho, un poco cae en un aspecto medio surrealista en la representación, que es bien artístico. Lo encontré muy potente. Se mueve mediante varios géneros que, si bien están un poco agarrados de la mano, no totalmente, van en conjunto. Claro, lo hace con una fluidez. Sí, es un equilibrio muy bien manejado. O sea, las distintas temáticas que se exploran dentro de la película y también el cómo se muestran. O sea, como yo mencioné antes, el personaje del amigo es un poco el humor negro y el comedic relief. Sí. Este tipo de personaje que te anivela un poco las situaciones tensas. Y yo lo amé, a mí me encantó. Me encantaría tener un amigo así, yo creo que sería realmente todo un personaje, me encantaría, sería muy entretenido. Sí. Un muy buen personaje y que de hecho contrasta harto con el personaje del protagonista de Chris, que es un tipo, si bien le está pasando toda esta situación tan tensa y está bajo todo este estrés constante, el personaje de él es mucho más centrado y es mucho más natural. Sí. Más que su amigo, y ese equilibrio yo creo que establece una buena relación verosímil entre ambos personajes. Sí. Por eso es tan satisfactorio en los momentos donde están juntos. Sí, a mí me encanta, lo disfruto muchísimo. De hecho, y también yo quiero destacar un poco el trabajo de dirección de arte. Oye, los vestuarios. Los vestuarios. No voy a dar spoilers, porque vean la película si es que no la han visto, pero la retratación a nivel del vestuario, del maquillaje, del cabello, de la pareja del tipo en la primera mitad de la película, y después esta degradación de la historia y un poco de la trama hacia la segunda mitad, lo encontré increíble, porque te cuenta mucho eso, de la imagen que quiere retratar a lo que eventualmente se convierte toda la situación y saca la realidad de los personajes. De hecho, que ese es un aspecto muy interesante, cómo se explota el arte en esa película. Hay muchos temas respecto a... Si bien hay varios choques muy intensos que tú los ves y dices, ya, es obvio lo que me están diciendo acá. Claro. Hay muchos guiños, de repente en esos planos rápidos que pasan un momento y te muestran una fotografía por 1.2 segundos o 2 segundos. Pero la sensación que te deja al haber visto ese movimiento tan rápido y un poco la construcción de espacio, la construcción de realidad a través de los elementos es muy potente. De hecho. Da un poco una construcción muy completa dentro de lo que es el mundo que se está retratando, que si bien puede caer dentro de una concepción muy, ¿cómo decirlo?, cerrada, dentro de lo que podría ser realmente, se maneja de una forma muy verosímil y totalmente real, que yo creo que eso es uno de los aportes más grandes que le hace a la película en sí. O sea, te la aterriza bastante y dentro de una situación tan factible que llega a dar miedo por el mismo hecho de que es posible. Claro, y el tipo de comentarios que hacen ciertos personajes que yo creo que hasta cierto punto directos. Sí, y de hecho son tan comunes, se sienten como esta mierda yo me la escucharía de alguien así. Claro, sí, totalmente. Es como que, ¿cómo puede estar saliendo esto de tu boca? ¿Cómo puede ser esto real? Pero al mismo tiempo lo es. Y de hecho, marca mucho a el tipo de personas que se representan, en especial en la sección de la fiesta. Sí. Toda la parte que es de la fiesta, o sea, es una expansión del mundo que
tiende a ser un poco expositiva, pero realmente no había una mejor forma de hacerlo. Era la forma. Era la forma de hacerlo, mostrar personajes conversando, hablando, describiéndose, porque así es como se percibe también un poco la situación del racismo para la persona que no está por el lado atacado, que es muy superficial. Y de hecho el poder darte cuenta a través de un comentario que hace un personaje, decir como, oye puta, igual esto no suena bien y esto yo creo que lo he escuchado en alguna persona. Sí, de hecho. Ese tipo de sensaciones también ayudan a construir la tensión de la historia, que yo creo que te agarra hasta cierto punto y no te suelta hasta el final, hasta que ves los créditos finales con todos los nombres del elenco y puta, aún así queda. Sí. Yo la encontré una historia muy potente, una temática muy intensa, una representación excelente visualmente y el diseño sonoro también es muy intenso. Sí. Todo el trabajo de sonido, la construcción de el campo visual a través de lo sonoro, porque muchas cosas no te las mostraban, solamente uno las escuchaba y yo creo que hasta cierto punto eso ayudaba a potenciar el elemento de suspenso, porque era una ya hasta la imagen mental y buena suerte con eso, que era muy perturbador, que a mí me chocó mucho en varios momentos y yo creo que fue de los elementos que más me agarraron de la película y más me encantaron. De hecho. Así que, de nuevo, si no la han visto, véanla. Porque sí, por favor, véanla. Es un muy buen ejemplo de una buena película en tantos sentidos. Denle una oportunidad, descárguenla en torrent, piratéenla, porque acá que la podamos ver en otra instancia yo creo que está difícil. Pero sí, véanla, disfrútenla, coméntenla, compártanla, es una película importante. Sí. Tiene muchos temas que aborda que yo creo que es muy importante el propagarlos y el dar una instancia de conversar y de compartir para que se puedan generar estas temáticas y abordarlas de una forma madura. Siempre es importante involucrarse con temáticas que si no te afectan directamente, el tener las instancias de al menos aprender un poco, concientizarte un poco, sí. Dejar un poco de lo de la ignorancia. Yo encuentro ese trabajo muy importante, lo encuentro muy importante en el cine. De hecho, es importante que una película tenga una razón de existir. Porque es un medio que se consume a nivel popular. Entonces es importante que se toquen estas temáticas y bravo al director por jugársela, porque realmente hizo un trabajo excelente. Exacto. No hay nada que decir al respecto. Pero eso mayormente con respecto a Get Out. Get Out. Una buena película del director, inserte nombre aquí. Deberíamos tener esa información de antemano. Sí, yo creo que para la próxima es una buena instancia de aprendizaje. Claro, el próximo podcast vamos a tener el nombre del director y un poco más de noción respecto a lo técnico de la película para la siguiente conversación. De hecho. Pero yo creo que eso da un punto final. Yo creo que ya vamos a ir cerrando este podcast. Sí. Ha sido bastante entretenido y lo he disfrutado. Un podcast bastante ligero, diverso. Sí, variado. Un poco para compartir también para registrar nuestros propios pensamientos hasta cierto punto. Y para compartirlo con las personas que, nuevamente, muchas gracias por seguirnos. Que le interesa escucharlo al final. Sí. Así que eso, ojalá lo hayan disfrutado y ojalá regresen para un cuarto capítulo. Que lo vamos ¿Es el tercero este o el cuarto? Este es el tercero. Yo juraba que era el cuarto. No. El cuarto tampoco se va a publicar inmediatamente, así que no le puedes agradecer a la gente por escucharlo. Qué pena. Bueno, pero cuando empecemos con una publicación más constante, ahí me aseguré de darles las gracias a todos y bueno, que disfruten el resto de su día o de su noche. No sabemos a qué hora están escuchando esto. Nosotros no controlamos su vida, hagan lo que quieran. Aquí son pasadas las 12 de la noche, así que let that sink in. Sí, todavía nos queda media botella de vino. ¿Qué? No vamos a terminar grabando acá. Quiero acotar. Yo todavía estoy en mi primera copa y Alfonso se acaba de terminar la segunda. Oye, todavía no termina. Quedan un par de sorbos. Tómenlo como quieran. Buenas noches. Muy buenas noches.